Piali no toca lilical tonal. Ashanticate hipan tonali nahui kiawit. Hoy, desde el mediodía, estamos bajo la influencia de este tonali. 4, lluvia. Una coordenada del rumbo del Cihuatlampa del poniente. El color es el negro. Pertenece a la 16ª trecena que rige Xolotl, el gemelo precioso de Quetzalcóatl. En el numeral 4 viene como acompañante Tonatiuh, el que va tonando, nuestro sol, el que cada noche viaja al Mictlán, lleva el tona que le ha quedado del día, se reviste otra vez y renace con esa fuerza que él tiene y que nos infunde para que podamos dar lo mejor de nosotros mismos en cada oportunidad que tenemos de despertar y volver a este estado de vida, porque también nosotros vamos al Mictlán cuando ensoñamos, ¿cierto? ¿Quién viene acompañando a Tonatiuh en el numeral 4? Solin, la codorniz, es una ave pequeña, pero que la vemos representada en los Amoshtin, entregando su líquido vital, su sangre preciosa, precisamente a nuestro sol. Este sol que también es el regente del signo Quiahuitl, mucha energía, mucho poder detona. Y Quiahuitl en su versión de lujo, que es la lluvia que se descarga, ese líquido celeste, ese licor fertilizador de la tierra, trae el rostro de Tlaloc. Tlaloc es eso, el agua en su advocación masculina. Porque una vez que el agua llega a esta tierra y corre sobre ella, entonces es la advocación femenina, es Chalchiutlicue. Y este tonali, Nahui Kiawit, es el nombre calendárico de nuestro tercer sol cosmogónico. En el relato mítico dice que este sol, que es Tlaloc, bueno, pues terminó en un día Nahui Kiawit. Es nuestro sol de lluvia, pero terminó no siendo una lluvia como la conocemos, sino una lluvia de fuego, porque recuerden que Tlaloc es el señor del rayo, también es el fuego, el trueno. Y este fuego está también muy presente en esta coordenada porque el señor de la noche es Xiuhtecutli, el fuego alquímico. Bueno, pues ahí tenemos los elementos para transformarnos. Estamos en constante renacimiento. Yo les platicaba que esta trecena la estoy viviendo de manera simbólica para amarrar mi cuarto Tlalpili, para convertirme ya o asumirme como una mujer que ha acumulado experiencia, que tiene sabiduría y que está dispuesta a compartir todo aquello que ha aprendido, sobre todo con mis estudiantes. Y bueno, les tengo algo escrito para este tonali y también recordarles que en el signo, ayer teníamos la cuerda de ayuno en Tecpat y sigue hoy esta cuerda de ayuno. Miren, yo aquí tengo esta serpiente maravillosa que la voy a ocupar para representar esa cuerda de ayuno. Sí he practicado el ayuno el día de hoy. He ayunado la desidia, he ayunado el postergar las cosas, he ayunado la carne, he estado a base de té de pericón que me gusta mucho con anís. Bueno, esta cuerda es una invitación para ti, para que pienses que vas a ayunar. Puedes ayunar las noticias alarmistas, puedes ayunar la tristeza, puedes ayunar, bueno, ya dije la pereza, ¿verdad? Bueno, esa no la había dicho. Puedes ayunar tanto, incluso ayunar la queja. Eso sería muy interesante. Bueno, y el hombrecito que está dentro de la cuerda de ayuno, como puedes ver, trae una vasija que está vacía, la va a llenar con algo, ¿verdad? Y trae su caracola. Yo también tengo aquí mi caracola para invocar la fuerza de todos los númenes que nos acompañan hoy y que esa ensoñación despertemos cargados de energía. He preparado unas reflexiones, espero que sean de tu agrado. Muchas veces hemos huido del nido para descubrir caminos nuevos. En el trayecto, el ruido de la modernidad y las demandas de una sociedad vacía nos han impedido escuchar nuestra voz. Al menos a mí me ha pasado eso. Envuelta en el torbellino de la incertidumbre,
me he transformado en caos. Me interné en mi propia oscuridad buscando la punta luminosa del hilo en el telar de Tlazolteotl, mas lo que encontré fue esto, la cuerda de ayuno. Hoy sostengo esta vasija. Mírenla muy bien. No es un simple recipiente, tiene la forma sagrada del útero, el origen de todo. Al sostenerla, recuerdo la danza sagrada de las ancianas, aquella visión de la lámina sagrada en el Amochtli Borgia, la misma revelada a mis 52 años, allá en el Temazcal de Meyahual, imagen donde 12 mujeres, 12 rostros de Tlazolteotl danzan alrededor del misterio. Ellas limpian, ellas preparan, y aquí estoy yo, aquí estás tú. Nosotras las mujeres somos el principio del 13, somos la misma Tona Cacihuatl en este barro que es el mismo vientre simbólico. Ya no gestamos carne y hueso por condición inherente. Hoy, mujeres, estamos gestando algo más poderoso. Estamos gestando a ojo de banda la visión clara de Quetzalcóatl para ver la verdad más allá de las ilusiones del mundo capitalista. Estamos gestando a Xochipilli, el príncipe de las flores, para que el gozo, la poesía y el arte vuelvan a ser el centro de nuestra vida y no la producción desmedida. A mis estudiantes, las que llegan a mí con el corazón roto, no teman al vacío. He vaciado mis programaciones, he recibido del mismo Mictlantecuhtli y la señora Micte Cacihuatl este caracol para invocar el viento nuevo. Esta vasija está hueca, miren, porque solo en el vacío cabe la creación. Ustedes son esa danza de las 12 Tlazolteotl. Están limpiando el camino para parirse a sí mismas. Hoy es Nahui Kiahuitl, 4 lluvia. El sol de lluvia se hace presente. Yo me nombro Xochitl Kiahuitl. Invoco la fuerza fertilizadora. Desde mi cueva, como la araña que teje una nueva tela, uno el agua del cielo y el fuego de mi espíritu. Que la lluvia de Tlaloc fecunde este útero de barro, este espíritu mío, que nazca en nosotras la nueva conciencia, la conciencia que nos ha legado Quetzalcóatl a través de la cuenta Tonalpohualli. Que florezca en el silencio nuestra verdadera voz. Estamos listas para volver a florecer. Y ahora una plegaria. Tenemos al sol doble posición en el numeral y en el signo. Tenemos la lluvia, la fuerza fertilizadora de Tlaloc y el fuego alquímico en nuestro corazón. Así que hagamos este canto como si fuera fotosíntesis espiritual. Tlaloc, señor del néctar de la tierra. Chalchiutlicue, señora de la falda de jade. Aquí estoy. Hoy yo mismo soy Xochitl Kiahuitl, la flor que aguarda. Soy la tierra abierta en el atado del tiempo. Desde el centro de los 4 rumbos, Nahui, invoco la memoria del tercer sol. Que no caiga sobre mí fuego que destruye, sino el agua sagrada que transmuta. Abro mi copa, esta vasija de barro que es mi vientre y mi corazón. Llénala, Tlalocantata, llénala, Tlalocanana, llénala de agua que fertilice todo mi ser. Lava el polvo del camino,
disuelve el ruido de la modernidad que se me ha pegado a la piel y entra profundo hasta la raíz de mis huesos. Como las plantas beben la luz y el agua para crear vida, yo en este tonali, Nahui Kiahuitl, recibo tu fuerza tonálica. Hago mi fotosíntesis sagrada, transformo mi dolor en savia, transformo mi cansancio en néctar, transformo el silencio de mi cueva en el oxígeno que mis hijos y mis estudiantes necesitan para respirar. Que mi palabra sea húmeda y fértil, que mi escucha sea profunda como un cenote, que donde yo pise crezca la hierba fresca. Con el caracol llamo al viento que esparce las nubes. Con la vasija preciosa, con esta, recibo la bendición que cae del cielo. Estoy regada, estoy viva, estoy lista, florezco en la tormenta y en la calma. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y bueno, pues sigamos disfrutando de este tonali, vayámonos a ensoñar y allá nos vemos en el mundo del Mictlán para tomarnos un pulquecito. Timotasque.